Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Puestos de pie, hermanos. Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. ¿Lo tenemos, hermanos? Uy. Yo leo el verso 35, ustedes el 36 hasta el 41 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Buen Dios y Padre celestial, Padre, tú eres maravilloso, Dios. Y Padre, tú sigues haciendo milagros entre nosotros. Tú sigues derramando tu gracia, Padre, tu misericordia. Y es por eso, Padre, que aquí estamos delante de ti, Padre, adorándote, glorificando tu glorioso nombre. Y Padre, enséñanos a vivir para ti. Enséñanos, Padre, cómo tener paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios. Ayúdanos, Padre celestial, a moldear nuestra vida conforme a tu palabra, Dios, y que hoy podamos ser transformados, cambiados, Padre, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, yo me pongo en tus preciosas manos, Dios. Úsame, Dios. Pon tu palabra en mi boca, en mi corazón, Dios, y que yo solo sea el instrumento por el cual tú te vas a glorificar a ti mismo, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Dice el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Verdad? Es una evaluación que el Señor nos hace. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? Muchas veces nosotros evaluamos al Señor Jesucristo, a Dios, y decimos: Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? Y evaluamos a Dios: Dios, ¿por qué me has abandonado, Dios? ¿Dónde estás? Pero aquí el Señor no abandonó a sus discípulos. Allí estaba con ellos. Y mire, ellos se amedrentaron. Y el Señor les hace una evaluación y les dice: oye, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Y sí, es verdad que estamos enfrentando momentos difíciles, situaciones difíciles, cosas adversas. Pero ¿por qué tenemos temor si Dios está con nosotros? Había un guerrero invencible, tenía un ejército que eran terribles, habían conquistado reinos e imperios, vastos territorios, y un día se acercaban a una pequeña aldea y le mandaron la amenaza a la aldea, la amenaza de guerra, diciendo: vamos a llegar a la aldea, queremos que se rindan, no se resistan, no vayan a pelear porque los vamos a si pelean los vamos a matar a todos, y queremos que nos entreguen todas sus pertenencias de valor. Cuando la amenaza llegó a la aldea, todos los habitantes se llenaron de miedo, de temor, y empezaron a huir de la aldea llevándose sus pertenencias. Todos se fueron. El único que quedó fue el sabio de la aldea, que vivía en las faldas de la montaña. Cuando el guerrero y su ejército llegaron, encontraron la aldea abandonada.
sin ninguna cosa de valor. Y ellos enfurecidos empezaron a prenderle fuego a las casas, a las pocas cosas que quedaron. Y miren, la aldea era un infierno, eran llamas y llamas. Y de pronto entre las llamas apareció el sabio, muy sereno, tranquilo. Y el guerrero lo ve y se pone furioso y le dice: ¿y tú por qué no tuviste miedo? ¿Tú por qué no oíste? Y le dice el guerrero: ¿qué no sabes quién soy yo? Y el guerrero le dijo: yo soy el hombre que sin parpadear puedo traspasarte con mi espada. Y el sabio, tranquilo y sereno, le dice: ¿y tú no sabes quién soy yo? Yo soy aquel que sin parpadear se puede dejar traspasar por tu espada. ¿Cómo enfrentamos las tempestades? ¿Cómo reaccionamos ante las amenazas? Sí tenemos paz en medio de la tempestad, porque mire, este año, hermanos, ha sido terrible. Como pastor e iglesia hemos sido golpeados duramente. Hemos tenido que sepultar a nuestros seres queridos. Hemos sepultado a familiares, a amigos, a hermanos de esta iglesia, hermanos en la fe. El viernes estuvimos allí en el panteón una vez más. Van 7 veces en este año que nos paramos en ese panteón para sepultar a un ser querido, a un hermano en la fe. Y sabe que también hemos enfrentado tormentas financieras, fracasos relacionales. Hemos enfrentado el dolor de tener que confrontar a un hijo que ha perdido el control. Nos hemos enfrentado a las enfermedades, pero mire, aún así, en medio de todo el caos que podamos estar viviendo, aún en medio de todas las tempestades, de todas las crisis, podemos tener paz. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14 verso 27, Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tengáis miedo. Jesucristo dice: no tengas pánico. No se turbe tu corazón, dice, ni tengas miedo. Sí hay tempestades, sí hay crisis en el mundo, en nuestro México, en nuestra casa, en nuestra familia, pero Jesucristo dice: yo les dejé mi paz. El pasaje bíblico que leímos es un pasaje maravilloso. Este pasaje maravilloso trata de cómo tener paz en medio de la tormenta. En este maravilloso pasaje hay una gran tempestad, hay una gran tormenta. Jesucristo y sus discípulos iban a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y el mar de Galilea, hermanos, es un problema cruzarlo. Siempre hay tempestades allí. Y en medio de la tempestad, ahí sopla el fuerte viento. Las grandes olas entraban a la barca, la hundían. Y en medio de esa tempestad, Jesucristo está durmiendo. ¿Sabe por qué Jesucristo está durmiendo? En medio de la tempestad. Porque Él tiene la paz de Dios. Porque esa es la paz que viene de Dios. Esa es la paz que Dios da. Y esa es la paz que nosotros debemos de tener. Miren, no va a ser fácil. Pero si nos aferramos a Dios en estos tiempos difíciles y cambiantes, podemos experimentar la paz de Dios. Y la paz de Dios no significa una vida sin problemas. La paz de Dios significa tener paz en medio de los problemas. ¿Qué dice el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. Solo tú, Jehová, me haces. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que hoy vamos a ver cómo tener paz en medio de la tormenta. En primer lugar, para tener paz en medio de la tormenta, recuerde que Dios va con nosotros. Tal vez no lo vea,
Tal vez no lo sienta, pero en medio de la tormenta, ahí está Dios con usted. En medio de la enfermedad, ahí está Dios con usted. En medio de la crisis, ahí está Dios con usted. En cualquier situación adversa que estemos viviendo, ahí está Dios con nosotros. Por eso es que podemos tener paz en medio de la tormenta. El verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos es el escritor de este libro, de este pasaje, pero Marcos no estuvo en esa barca, no estuvo en esa tempestad. Él está escribiendo lo que el apóstol Pedro le está contando, las experiencias, las vivencias del apóstol Pedro, es lo que él está escribiendo. Y ¿sabe qué es lo que escribe? Él dice: aquel día. No hay una fecha. Pedro dice: no, yo no me acuerdo de la fecha. Pero él dice: solo recuerdo que hubo un día. Y ese día, mire, aquel día fue un día muy especial. Aquel día fue fabuloso, aquel día fue inolvidable, aquel día quedó grabado en la mente y en el corazón de los discípulos, porque aquel día fue un día de victoria. Y Pedro dice: me acuerdo de aquel día. Aquel día quedó grabado en la mente y el corazón de los discípulos, porque aquel día fue un día de victoria, fue un día de grandes enseñanzas, fue un día de grandes milagros. Y así hay días inolvidables. Cuando dicen: no, aquel día el Señor me bendijo. No, aquel día el Señor me mostró su gracia, su misericordia, su poder. Y es un día inolvidable. Pero sabe que aquel día también tenía una noche. Y dice el versículo: cuando llegó la noche. Entonces, también hay oscuridad. También hay momentos difíciles, cuando la oscuridad llega, cuando no sabemos qué decisiones tomar, cuando no vemos claro el camino, cuando no sabemos qué hacer. Y en esos momentos de oscuridad, Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando llegó la noche, Jesucristo les dijo: pasemos al otro lado. Y sabe que eso era peligroso. ¿Sabe que había tempestades? Mire, el mar de Galilea está sobre 200 metros sobre el nivel del mar, rodeado por lugares montañosos. El viento en las montañas es frío, abajo es caliente. Cuando el viento frío desciende y choca con el viento caliente, se forman grandes tempestades, ciclones, huracanes. Y cruzar el mar de Galilea era peligroso, y más de noche. Entonces los discípulos pudieron haber dicho: Señor, quedémonos aquí. Aquí es maravilloso, aquí en la tierra, aquí están tus enseñanzas, aquí están tus milagros. Señor, vamos a quedarnos aquí. Ya está oscuro, es de noche, Señor. Pero ellos se subieron a la barca. Fueron con el Señor. A nosotros también nos va a llegar la noche de la enfermedad, la noche de la crisis, la noche de la tempestad. Pero no pierdas la paz de Dios. Dios va con nosotros. El versículo dice que Jesucristo les dijo: pasemos. Es decir, Jesucristo les dijo: no se preocupen por las tempestades, no se preocupen si es de noche, no se preocupen si vamos a cruzar el mar de Galilea, no se preocupen de los peligros que vienen. Jesucristo les dijo: yo voy con ustedes, pasemos al otro lado. Entonces, siempre que tengas problemas, no tengas temor. Dios va con nosotros. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Él conoce el camino. Él sabe qué hacer. Él sabe por dónde llevarnos. Él sabe cómo sacarnos de la crisis. Él sabe qué hacer en nuestras tempestades. Por eso Él dice: pasemos al otro lado, porque Él conoce el camino. Él sabe qué hacer con las circunstancias difíciles. Entonces, en medio de la tempestad, solo recuerda
que Dios está con nosotros. En segundo lugar, en la tempestad, para tener la paz de Dios, debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en medio de las tempestades? Él enfrentó tempestades, burlas, rechazos, afrentas, muchísimas. Es más, cuando estaba en el Getsemaní, esa fue una gran tempestad. Dice la Biblia que ahí en Getsemaní fue tanta la opresión que él sintió que grandes gotas de sangre caían de su frente. Pero ¿sabes qué hizo en medio de ese dolor? Tener paz. Él oró al Padre y dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en medio de la tempestad, en medio de la prueba, dile a Dios: Dios, no se haga mi voluntad. Porque a veces le queremos decir: Dios, haz esto, Dios, haz aquello, Dios, bendíceme aquí, Dios, sácame de esto, Dios, ayúdame. Cuando deberíamos decir: Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es perfecta. ¿Qué más hacía Cristo cuando estaba en crisis? Cuando fue llevado frente a Pilatos, estaba en el pretorio, allí en la casa de Pilatos, ahí en el juzgado, y la muchedumbre, Pilatos sacó: aquí está el Cristo, ¿qué quieren que haga con él? Imagínate, y toda la multitud frenética gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y él estaba enfrentando una gran crisis, una gran prueba de oposición. Y cuando Pilatos le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesucristo solamente dijo: tú lo has dicho. Por eso Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo en Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Y Efesios 4:30 dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, cuando esté en una crisis, en una dificultad, cualquiera que ésta sea, aprenda del ejemplo de Jesucristo. Mire lo que dice el verso 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Sabe que muchos se desesperan al leer este pasaje? ¿Sabe que muchos interpretan mal este pasaje? Algunos teólogos dicen que el Señor Jesucristo estaba dormido porque estaba cansado, porque había tenido un día de mucho trabajo. Y sí, sí estaba cansado, sí había predicado mucho, había enseñado mucho. Pero ¿sabe que Él no está dormido porque está cansado? Él está dormido porque nos está enseñando cómo tener paz en medio de la tormenta. Él nos está enseñando eso. Por eso Marcos dice: aquel día. ¿Sabe que para ellos les quedó bien grabado? Que aquel día de tempestad, que aquel día de caos, que aquel día en el mar de Galilea, en medio de la tempestad, todos estaban desesperados. ¿Sabe que todos gritaban, todos trataban de sacar el barco? ¿Sabe que todos decían: hasta aquí llegamos, nos vamos a hundir? Pero Jesucristo estaba dormido, y eso quedó grabado en la mente y el corazón de ellos. Ellos dijeron: Él está dormido. ¿Cómo es que está dormido? Pero después entendieron que la enseñanza es que en medio de la tempestad tenemos que aprender de Jesucristo a tener paz.
¿Por qué Jesucristo está dormido? Porque Él está confiando en su Padre. Entonces, en medio de la tempestad, mire, aprenda de Jesucristo. Había un herrero que entregó su vida a Dios, y después de varios años, pues nada mejoraba. Los problemas iban de peor en peor, se iban acumulando. Y un día uno de sus amigos se compadeció de él y le dijo: ¿de qué te sirve serle fiel a Dios si mira cómo te tiene lleno de problemas? ¿Por qué no ha hecho nada Dios por ti? Y el herrero le dijo: aquí en mi taller yo recibo el acero, y para poder transformarlo y darle forma en lo que yo quiero, tengo que meter el acero al fuego hasta que está el rojo vivo. Y después agarro ese marro pesado y sin piedad lo golpeo una y otra y otra y otra vez. Y después lo meto a un tambo de agua fría. Y el hierro explota, chilla, cruje, hace ruidos, saca humo. Dice, y ese procedimiento lo tengo que hacer una y otra vez, al fuego, golpearlo al agua. Dice, hasta que le doy forma en lo que yo quiero. Y mi Dios no me ha abandonado. Él me está dando forma. Dios quiere que seas como Jesucristo. Dios quiere que tengas el carácter de Jesucristo, que en medio de la tempestad tengas paz. Y por último, en medio de la tempestad debes saber que los hijos de Dios no naufragan. Los hijos de Dios no naufragan. No importan las tempestades. Dime, ¿el arca de Noé naufragó? Era una gran tempestad. Era el diluvio. 40 días y 40 noches lloviendo a torrenciales. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dieron con ímpetu contra aquella pequeña barca. Pero Dios guardó a Noé y a su familia. El Titanic naufragó. El SS Yongala naufragó. El Lusitania naufragó. El Costa Concordia naufragó. Pero los hijos de Dios no naufragamos. Mira lo que dice el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuál es tu tempestad? Vas a salir de esa. Vas a salir de tu crisis, de tu enfermedad. Y si no salimos de nuestra enfermedad, pues vamos al otro lado. De que llegamos a la gloria con Dios, llegamos. Y si Dios quiere que quedemos aquí, pues aquí vamos a estar. Y van a ir y venir tempestades, pero de todas. Van a ir y a venir tempestades, pero de todas. De todas nos librará el Señor. Dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Después de que los discípulos lo vieron dormido, y ellos tuvieron que haber aprendido de él y decir: no importa que el cielo se esté cayendo, no importa que no haya estrellas en nuestros horizontes, Él está dormido, podemos tener paz. Porque Él está con nosotros, porque Dios está con nosotros, porque Él nos ha enseñado a tener paz en medio de las dificultades. Y podemos tener paz porque en las tempestades los hijos de Dios no naufragan. Quiero terminar con esta historia verídica. Eric Liddell fue uno de los grandes corredores escoceses. Su historia fue llevada al cine con la película llamada Carros de Fuego. Y en 1924 Eric Liddell, en las Olimpiadas de París, tenía que correr por Escocia
en los 100 metros planos. Mire, era su especialidad. Y lo mandó todo su país para que representara a su país. Pero cuando se enteró que su carrera era el día domingo, él se negó a correr. Él dijo: no voy a correr. Y los directivos le dijeron: ¿por qué? Y él dijo: porque es domingo y es el día del Señor y no voy a correr. Y los representantes de su país vinieron y hablaron a Eric. Le dijeron: tienes que correr por el país, tienes que correr por la patria. Y el líder le dijo: no voy a correr, es el día del Señor. Y los representantes de su país le dijeron: pues si no corres te vamos a considerar como un traidor a la patria. Y el líder no corrió. Días después se inscribió para correr los 400 metros planos. No era su especialidad. Y el día de la carrera se puso ahí en la salida, y antes de que sonara el disparo, se le acercó un hombre con un papel que le entregó, con un escrito que decía, 1 Samuel 2:30, que dice: Dios honra a los que le honran. Y cuando Eric Little leyó ese papel, se emocionó y salió corriendo, hermanos. Él dice que sintió que iba volando. Él sintió que la mano de Dios lo llevaba por el aire y ganó y rompió todos los récords. ¿Cuál es tu problema? Dios honra a los que le honran. Aquí estaban los discípulos. Pero ¿sabes qué dijeron después cuando Jesucristo calmó la tempestad? Ellos se maravillaron y dijeron: ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este? Es el Dios encarnado. Es el que puede calmar todas tus tempestades. ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al futuro? ¿Contagiarnos? Jesucristo dice: pasemos al otro lado. Padre, gracias te damos, Dios. Tú dices en tu palabra que tú honras a los que te honran, Padre. Y nosotros te queremos honrar, Dios, con nuestra vida. Llévanos al otro lado, Dios, a tu gloria, a la victoria, Dios, fuera de la tempestad, Padre. Sigue orando. ¿Tienes alguna tempestad? Pásale aquí al frente. Vamos a orar por ti. ¿Tienes algún temor? ¿Algo te tiene en jaque? ¿A una carga que quieras poner en las manos de Dios? Ven, pásale aquí al frente. O ponte de pie ahí en tu lugar. Todos, hermanos, todos vamos a ponernos de pie. No tenemos que estar ocultando nada a Dios, pues si sabemos cómo estamos. Padre, aquí estamos delante de ti, Dios, enfrentando este mundo difícil, Dios. Estas tempestades que han llegado repentinamente, Padre. Y Padre, gracias porque tú vas con nosotros y eso nos da paz, nos da tranquilidad, Dios. Y Padre, estamos seguros que contigo, Padre Celestial, la victoria está garantizada. Nos despojamos de todo temor, de todo pánico, Padre. Lo ponemos en tus manos. Todo lo que nos está perturbando, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, hermano, que Dios lo bendiga.